Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche en este polémico tema en las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Empadronamiento y responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de que los jurados de votación hayan registrado el pasado domingo con nombre y cédula a los ciudadanos que votaron en la consulta que ganó Gustavo Petro y en la otra planilla a los que votaron la consulta en la que ganó finalmente Iván Duque? Más adelante estaremos leyendo cada una de sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas. En el día de hoy está con nosotros Felipe García Echeverry, señor magistrado del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido a este programa La Noche. Gracias, Jefferson. Muy buena noche. Buenas noches para todos los televidentes de La Noche. Está con nosotros desde la ciudad de Tuluá, en Colombia, Gustavo Álvarez Gardiazabal, escritor y columnista, uno de los también periodistas que ha estado promoviendo y divulgando y denunciando estos hechos en las redes sociales. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Muy buenas noches y mucho gusto. El gusto es nuestro. Gustavo, quiero comenzar con usted en la ciudad de Tuluá. ¿Por qué es tan preocupante que haya sucedido esto el pasado domingo en las elecciones, en las consultas internas que tuvieron dos agrupaciones políticas en Colombia? Por varias razones. La primera, porque el pueblo fue engañado. Al pueblo no se le advirtió que iba a ser empadronado ideológicamente. Fue civilinamente llevado allá con la disculpa de que cuando llegue pida su tarjetón de la consulta y haga usted su votación. Segundo, porque el derecho al voto es fundamental en la Constitución y dentro de ese derecho fundamental está el secreto al voto, que aquí se perdió, porque cada tarjetón que era entregado por la izquierda era registrado en un listado muy bien acomodado para tales efectos. Y tercero, porque parecería evidente que el gobierno de Santos y Naranjo estuviera untado hasta el cogote, porque todos los medios que le son adictos a él a través de la mermelada han guardado un respetuoso silencio frente a una afrenta a 10 millones de ciudadanos que depositaron su voto en la tarjeta sin creer nunca que los estuvieran censando ideológicamente. Señor magistrado del Consejo Nacional Electoral, ¿qué opina usted de estas afirmaciones que hace Gustavo Álvarez Gardiazabal y que inclusive han hecho diferentes voces a través de redes sociales? ¿Acá hubo un empadronamiento ideológico? En primer lugar, un saludo, buenas noches para Gustavo. Por supuesto que no hubo un empadronamiento ideológico. Ese formulario E11 es el que está en todas las votaciones y que registra quienes efectivamente en cada mesa de votación comparecieron a votar. Luego, no se predica únicamente de las consultas, sino de todas las elecciones. En todas las elecciones hay un registro general de votantes, que es el registro que lleva el jurado de todas las personas que se presentan a votar y que obedece, entre otras cosas, a una razón elemental. El potencial electoral tiene toda la lista de las cédulas habilitadas para votar en esa mesa. El registro del E11 sirve para comparar posteriormente, cuando se abre la urna, y hacer lo que se denomina el balanceo de la mesa, cuántos de los que estaban registrados para votar en esa mesa efectivamente votaron, y es de la única manera que se puede saber si en efecto la urna contiene el número de votos necesarios equivalentes a las personas que primeramente votaron. Luego, en este caso, lo único es que hay un registro separado para cada consulta, como lo hubo para quienes votaron por Senado y Cámara, y ocurre en todas las elecciones. ¿Por qué no creo que de ninguna manera viole el secreto al voto? Porque es que el sentido del voto no se conoció. El hecho de querer votar por una consulta no revela por cuál de las opciones de esa consulta fue que votó el ciudadano, y es lo que debe protegerse como garantía constitucional del secreto del voto. ¿Usted no cree que esto genera desconfianza en el electorado? Gustavo decía que los ciudadanos fueron engañados en la medida en que no sabían que sus nombres iban a quedar en unas planillas en las cuales quedaban registrados los datos, número de cédula, nombre y la consulta por la cual habían votado. ¿Eso de alguna manera no viola el derecho al voto secreto? Vuelvo y le repito, porque es que eso no revela el sentido del voto. En el mismo E11 general
cuando se apunta el nombre del ciudadano y su número de cédula de que fue a votar, no se está diciendo por quién votó al Senado ni por quién votó a la Cámara. Y eso ocurre en todas las elecciones. Luego, no se está engañando a nadie, es parte del procedimiento y esa información para lo que sirve es para balancear la mesa y es una información que se conserva durante el tiempo de los elegidos en el evento de que una autoridad judicial, por ejemplo, la pueda requerir y se destruye por parte de la registraduría una vez vence ese periodo. De manera que eso lo que es instrumental y de ninguna manera ni revela el sentido del voto, ni mucho menos, como se ha dicho, que se trata de una postura ideológica de ciertos ciudadanos. Yo quiero recordar aquí que estamos frente a una consulta popular. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de haber escogido y votado en una consulta no matricula a ningún ciudadano en un partido determinado, porque de hecho cualquier ciudadano podía votar en la consulta, perteneciera o no a esos partidos, porque es de aquellas consultas que la ley denomina populares. Gustavo, ¿qué opina usted de ese argumento? Dice el magistrado que de ninguna manera se está violando el secreto, el derecho al voto secreto. Me parece muy pobre la argumentación del doctor García. Primero, porque resalta que el Consejo Nacional Electoral es cómplice de este empadronamiento electoral, lo que es muy grave. Segundo, porque podrían haber hecho una sola planilla para indicar quién votaba en la consulta. Hicieron dos planillas membreteadas cada uno por el nombre de la consulta de la derecha y el nombre de la consulta de la izquierda. No se necesitaba que dijera partido político, se necesitaba solamente que se supiera que los unos iban a votar por la consulta de Uribe y los otros iban a votar por la consulta de Petro, y esa era la noción nacional que había. De tal manera que sí hubo una violación al voto, porque se dividieron los colombianos en dos clasificaciones, los que votaron por la derecha y los que votaron por la izquierda. Eso es violatorio de la Constitución Nacional, así el doctor diga que es solamente algo aleatorio para poder hacer un balanceo de la mesa. De alguna forma, el elector se siente defraudado porque nunca le dijeron que lo iban a inscribir como de la derecha o de la izquierda, ya fuera del partido que fuera o del partido al que debiera llegar o lo que quisiera hacer con su voto. Esa es una forma de constreñir al elector, y usted, doctor García, sabe muy bien lo que significaría que el Consejo Nacional Electoral fuera acusado públicamente de constreñir al elector, auspiciando que se hiciera esta división en dos listas para poder segregar a los colombianos. Magistrado, pero hay que aclarar también que eso no fue un capricho de la registraduría. Ustedes han dicho que han operado de acuerdo a lo que les dice la ley. En efecto, y la misma ley 130 establece que las consultas se deben adelantar de conformidad con las normas generales de las elecciones ordinarias. Esta es una de ellas, está en todas las elecciones, y esta es una información, la consignada en el formulario E11, que le repito, queda en la registraduría solamente para eventos de alguna reclamación, después de haber sido instrumental para los jurados. Queda esa información en la registraduría única y exclusivamente a solicitud de alguna de las autoridades. Frente al comentario que hace Gustavo de por qué no uno solo y dos, porque se trataba de consultas distintas y cada consulta tiene derecho a tener la información correspondiente a su consulta. Tanto es así que, a diferencia del E11 que se conserva por parte de la registraduría, en el caso de las consultas, el material electoral del resultado, es decir, los votos y el E14, se le entrega a los partidos que participaron en la consulta como un material final, porque hay que recordar que la organización electoral, de acuerdo con la ley, solamente es instrumental, facilita y organiza y hace la logística en favor de los partidos, pero es un derecho de los partidos de solicitarla, que el Consejo Nacional Electoral, para el cual fija una vez al año una fecha. Muy brevemente, ¿usted tiene claridad sobre lo que sucede con esta información? ¿Cuánto tiempo queda en la registraduría? ¿Estas planillas se incineran? ¿Se digitalizan? ¿Qué pasa con ellas? Primero, no hay digitalización de esas planillas. En segundo lugar, lo que sucede es que se destruyen una vez pasa el tiempo. Entonces, en el caso del E11 general,
Hay que esperar 4 años porque esos son los 4 años de la elección de los congresistas que fueron elegidos el pasado domingo. ¿Qué es lo que establece la ley? La ley establece que esa información se debe conservar por ese tiempo. En el caso de las consultas, por supuesto que no, porque no se están eligiendo para ningún cargo por 4 años. Una vez venza el periodo de entrega a los partidos del material, no habiendo más reclamaciones por parte de los partidos en relación con la consulta, carece ya de sentido y procede su destrucción. Gustavo Álvarez Gardiazabal, ¿a usted qué es lo que más le preocupa que esta información repose en una institución del Estado como lo es en este momento la Registraduría Nacional? En un país en donde se filtran todos los documentos del Estado, donde se filtran los procesos bajo tutela de la Fiscalía, bajo tutela de la Procuraduría. Lamento mucho, doctor García, pero los colombianos no somos tan cándidos como usted nos cree. Nadie va a creer que teniendo la Fiscalía agrupados los colombianos en 2 clasificaciones, los que votaron por la derecha y los que votaron por la izquierda, al mismo tiempo que se está realizando un censo de población precipitado que se puede entrecruzar, no hay la menor duda que los colombianos desconfiamos de que esa lista pueda ser usada en un futuro por cualquier régimen, y que a las 12 de la noche lleguen a su casa a tocarle la puerta porque usted es de izquierda o es de derecha. Ese es el pánico que ha generado esta estupidez, porque bien habían podido hacer un solo formulario y hacer una sola lista y no se había violado el derecho al secreto del voto. Aquí se violó en parte y aquí esto es como cuando hay una violación del otro lado. Con la puntica nomás ya hubo violación. Magistrado, ante ese miedo, ¿qué puede decir usted? Porque queda la preocupación también de que un gobernante no tan democrático en el futuro llegue al poder y pueda acceder a ese tipo de información. A mí me parece que Gustavo plantea un tema muy interesante y es que, y que pueden compartir además muchos ciudadanos en el sentido de creer, y ya lo mencionó, que el gobierno tiene algo que ver con la organización electoral o con la Registraduría Nacional del Estado Civil y que causó además tanto revuelo en el tema del censo de hogares que hace el DANE. Es importante recordar que la organización electoral es separada del gobierno nacional, del ejecutivo, del legislativo y del jurisdiccional, que no existe ninguna injerencia de parte del gobierno nacional en la organización electoral, como no la tiene la Fiscalía. Por el contrario, y creo que es importante que lo conozcan, guarda la Registraduría Nacional del Estado Civil toda la información del registro civil de todos los colombianos. Y a ella no tiene acceso, no solamente no tiene acceso el DANE, sino que no tiene acceso ninguna entidad del gobierno, ni tiene acceso la Presidencia de la República, y las entidades que tienen acceso a ella lo tienen bajo unas condiciones muy estrictas y unos convenios suscritos para efectos de cumplir sus funciones, como ocurre, entre otras cosas, con el reconocimiento de cadactilar que puede solicitar la Fiscalía o la Policía dentro de un proceso de investigación. Y todo eso, entre otras cosas, y vale la pena mencionarlo, de los protocolos de seguridad más importantes que hay y que tiene cualquier base de datos, la tiene precisamente el Archivo Nacional de Identificación y la base de todo el archivo de las huellas digitales, que se rige, entre otras cosas, por protocolos como el FIP 190-2, que es el mismo que usa el Servicio Secreto de los Estados Unidos, para mantener la seguridad de la información y para que las eventuales consultas que hagan determinados organismos del Estado, por ejemplo, no puedan ser sino consultas, es decir, no pueden acceder a toda la información, sino reciben respuesta cifrada a las consultas que hacen para efectos de las investigaciones que adelantan. De manera que los colombianos pueden tener la tranquilidad que, como pasa con el Archivo Nacional de Identificación, la información que reposa en la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre todos los colombianos está muy segura. Gustavo, hay otro argumento que ha entregado la registraduría y es el siguiente. Aseguran que esta no es la primera vez que una consulta interpartidista, bueno, en el caso, por ejemplo, de una consulta interna, como sucedió con el Partido Liberal el año pasado, esta no es la primera vez que se registran estos datos. Ante ese argumento, ¿qué puede responder usted? No, primero yo creía que esto era un programa serio y no un programa de cuentachistes. Al doctor García nadie le está creyendo
que la integridad de los datos de la registraduría no podrán ser nunca adquiridos, vistos o pedidos por el gobernante de turno. Lamento muchísimo, doctor García, pero el país hace mucho rato perdió la fe en el Estado, y mucho más cuando se filtran documentos de tanta gravedad como los que se dejan filtrar a los medios a cada rato desde distintas dependencias del Estado colombiano. Segundo, yo creo que aquí tienen que reconocer que cometieron un error, y cometieron una afrenta a los ciudadanos, porque, vuelvo y repito, si el secreto al voto es completo, no es por pedacitos. Y aquí lo que se ha hecho es clasificar a los que votaron el domingo en dos grandes grupos, los de la izquierda y los de la derecha, en formularios que llevaban un título que era el que les daba la garantía de que fueran de izquierda y de derecha. Como tal, es una violación al derecho fundamental del ciudadano, y en esas condiciones bien podría cursar una demanda de nulidad para estas elecciones, para esta consulta, bien podría presentarse cualquier documentación, pero hay algo que no puede borrar ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, cómplice admitido, como ustedes han oído al doctor García, en este empadronamiento ideológico. Es que los colombianos fuimos engañados. Nunca se nos advirtió que íbamos a ser registrados en listas separadas de acuerdo a la intención ideológica del voto. Eso es lo grave de lo que ha pasado. Pues consultamos a 3 de los congresistas más votados en esta elección sobre la polémica suscitada frente a los formularios E11 de las consultas interpartidistas. Desde una orilla, Paola Holguín, quien participó activamente en apoyo a Iván Duque. Desde una orilla opuesta, Gustavo Bolívar, quien hizo lo propio, pero en apoyo a Gustavo Petro, y Jorge Enrique Robledo, quien hace parte de la campaña de Sergio Fajardo. Esto fue lo que nos respondieron. Pues eso sencillamente es un empadronamiento inadmisible, porque primero atenta contra el carácter secreto que debe tener el voto, que es un derecho que tienen los colombianos. Uno no sabe si suba un gobierno de izquierda, suba un gobierno de derecha, y qué puedan hacer con esos datos. Me parece que el secreto del voto se debe mantener, y esto que pasó debe remediarse incluso. Yo creo que la registraduría debe comprometerse a destruir esos datos, y no pueden por ningún motivo llegar al sistema, porque a nadie le interesa en un país con libertad de expresión quién es de izquierda y quién es de derecha. Las graves anomalías que se presentaron en la consulta por falta de tarjetones y manipulación de algunos jurados en las mesas, se suma ahora que vayan en registro separado la votación por la consulta de la Gran Alianza por Colombia y la de la izquierda. Esperemos que ahora la registraduría no haga un mal uso de esta información, que me parece grave, porque deberían ir todas las consultas en una sola base de datos sin discriminar una y otra. Y el voto es secreto no por asuntos menores, el voto es secreto porque son formas de garantizar, digamos, el derecho del ciudadano a votar democráticamente sin ninguna preocupación posterior que su voto le pueda generar cualquier tipo de problema. Este no es un asunto menor, es un asunto bien grave. Y por supuesto que tiene que hacerse una investigación a fondo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque si hay denuncias de otros sitios, fácilmente fue una orientación de la registraduría, y eso sería un error gravísimo por el que alguien tendría que responder con toda seriedad. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Quiero integrar en la ciudad de Bogotá, Colombia, a Jaime Hernando Suárez, delegado electoral de la Registraduría de Colombia. Bienvenido al programa de la noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson, ¿cómo están? Un poco preocupados por esta información, pero pues le agradezco que esté con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es por qué el pasado domingo los jurados de votación recibieron la instrucción de discriminar en 2 listas diferentes los nombres y los números de cédula de los ciudadanos que votaron en cada una de las consultas interpartidistas. Sí, desafortunadamente, pues todo el mundo, usted lo ha dicho, Jefferson, es así, todo el mundo ya catalogó estas consultas, que la de la derecha,
que la de la izquierda realmente corresponden a consultas internas de los partidos, para las decisiones de los partidos, que son o preguntas que hacen o para escoger sus candidatos. Desde el año 1994 hay un artículo, efectivamente, el artículo 10 de la ley 130 del 94, que establece que las tarjetas electorales o la participación en la consulta debe ser solicitada, esa tarjeta electoral, por el ciudadano al jurado de votación. Efectivamente, el jurado registra a la persona en el respectivo registro de votantes de la respectiva consulta. Hemos hecho 4 o 5 consultas de diferentes partidos a la vez y tenemos 4 o 5 formularios. Eso es información que tiene la registraduría, que queda a cargo de la registraduría. No son documentos que queden sistematizados o digitalizados, no tienen un orden específico. El único orden que se tiene es el del registro general de votantes, en donde se anota uno para votar, en este caso para Senado y Cámara, y pues que es general. Ahí no se sabe quién participó ni quién votó para nada, pero sí tiene que haber un soporte de quién participó en cada consulta, y además ustedes ven el problema que se tiene de, bueno, ¿y ese presupuesto en qué se gastó? Hombre, sí votaron más de 3 millones de personas en una consulta, si votaron más de 6 millones de personas en la consulta, tiene que estar el respaldo de en qué se utilizaron esas tarjetas electorales, todo este presupuesto, y qué gastos incurrió la registraduría para realizar estas consultas. Y eso lo dan los votantes que participaron en cada una de ellas. Es evidente que las mesas deben tener los controles necesarios para comparar los votos que están en la urna con los registros de los votantes que llegaron a la mesa. Pero lo que quizás uno no entiende es por qué hicieron este registro en 2 listas diferentes. Dicho de otra forma, quedó una base de datos con nombre y cédula de quienes votaron por la izquierda el domingo y otra base de datos de quienes votaron por la derecha. No son los votantes de izquierda y de derecha, y ahí sí pues lo digo claramente, la gente quiso participar en esas consultas, se sienten afines a los candidatos, se sienten de pronto que pertenecen a uno de los partidos o grupos significativos ciudadanos. Mire, inclusive nos dijeron que muchas personas iban a votar en una consulta para hacerle contrapeso a un candidato o candidata en un momento determinado. Entonces sí quedas una traza de quién participó en las respectivas consultas, pero esto no es un empadronamiento, no es una afiliación, los partidos hacen los empadronamientos, es directamente en el partido, no se utilizan esos documentos como afiliación a ningún partido ni a ninguna tendencia política. Estos son documentos como la lista de los jurados de votación, donde aparece la afiliación política de los ciudadanos y que son absolutamente para uso exclusivo de la registraduría y quedan como traza para las actividades que ha hecho la registraduría en los diferentes procesos electorales. Y siempre ha sido así, en todas las consultas desde el año 1994. Estamos en un momento de alta polarización en Colombia, de polarización política. ¿Qué responde usted a la preocupación que genera en los ciudadanos que su preferencia política haya quedado registrada en una base de datos? ¿Quién va a garantizar, por ejemplo, que en el futuro que esta información no sea explotada por cualquier otro líder, que sea de izquierda o de derecha, de cualquier tendencia política que llegue al poder? No, no son documentos que duren eternamente, esos documentos no son digitalizados. Nosotros ya pasado un determinado periodo, una vez se realizan las elecciones o se cumple el periodo respectivo, estos documentos, la ley electoral, el artículo 209 del Código Electoral establece que deben ser destruidos. Estos documentos son absolutamente destruidos, son y están protegidos por la registraduría. Gracias por la confianza que nos tienen, entre otras debo decirlo, gracias a los medios de comunicación, porque a pesar de las situaciones que se presentaron, y ustedes vieron que fueron controladas a las 3 de la tarde con las tarjetas electorales, nadie ha puesto en duda los resultados de las mismas consultas y sobre todo los resultados de Senado y Cámara que se dieron el día de las elecciones. ¿Eso qué demuestra? Lo que usted está señalando, que la gente participó, demostró que Colombia es una democracia, pero también que creen en la registraduría, que esos documentos los tiene y de todas las consultas los ha tenido la registraduría y nunca hemos tenido ningún tipo de problema con estos documentos. Señor registrador, yo quiero ponerle un caso muy puntual, un caso hipotético para que los televidentes también entiendan con un ejemplo. Si en un futuro un presidente no muy democrático, como lo decía anteriormente, sea de izquierda o derecha, quisiera acceder a esta información, ¿eso sería posible? ¿Usted descarta que no sea posible? Yo le voy a decir, estos son documentos que reposan en los archivos de la registraduría. Yo lo digo, o sea, al momento que el país entrara en una crisis, creería que es muy difícil
que lleguen a acceder a este tipo de información. ¿Por qué? Porque estos son documentos que se usan solo para un periodo específico y eso no van a quedar eternamente en la registraduría. Estos son documentos cuyo archivo tampoco es de mucho tiempo dentro de la entidad. Una vez pasen, en este caso, por ejemplo, los soportes de en qué se gastó las consultas, en qué se gastó el dinero, ya los candidatos se van a inscribir, las elecciones presidenciales son ahora el 27 de mayo, pues ya estos documentos, digamos que históricamente van perdiendo su trascendencia. Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien nos está acompañando desde la ciudad de Tuluá, asegura que los ciudadanos quedaron empadronados ideológicamente. ¿Usted qué opina de esta afirmación? No, porque no sabemos esas personas, eso no tiene un orden, son formularios que están en blanco, como ustedes se dieron cuenta, fueron diligenciados en el orden en que llegaron las personas, no sabemos por quién votó, no sabemos de qué partido es, un partido estaba apoyado por 2 grupos significativos y por 2 partidos, una de las consultas, perdón, y la otra consulta estaba apoyada por un partido y 2 grupos significativos de ciudadanos. Eran candidatos de diferentes tendencias, grupos significativos, donde participan muchas personas, si lo quieren llamar así, de derecha, de izquierda o muchas tendencias. Y muchas personas que sabemos que participaron en una consulta, inclusive ni siquiera siendo afines, por lo que se escuchaba, a esa tendencia o a esos candidatos, sino era de pronto por hacerle contrapeso a un candidato o candidata en un momento determinado. Señor Jaime Hernando Suárez, delegado electoral de la Registraduría Nacional de Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muy amables. Gracias a ustedes como siempre. Gustavo Álvarez Gardiazabal, para finalizar este primer bloque, quiero conocer su opinión sobre lo siguiente. Muchos televidentes hasta ahora a través de redes sociales se encuentran de alguna manera indignados porque están enterándose de esta noticia. A su juicio, ante esta indignación, ¿qué pueden hacer estos colombianos que votaron el pasado domingo en estas consultas y en este momento se están dando cuenta que sus datos quedaron en la registraduría? Primero, tener una amplia, suficiente y total desconfianza de la registraduría. Fue demostrado que no fueron capaces de tener los tarjetones completos para cada una de las 1039 mesas donde faltaron. Y por eso autorizaron fotocopias como en cualquier Banana Republic. Por eso se están burlando de nosotros en todo el país. Los colombianos debemos de tener infinita desconfianza en el señor registrador y desde hoy que hemos oído al doctor Felipe en el Consejo Nacional Electoral que cohonestó este empadronamiento ideológico. Yo quiero decirle al delegado de la registraduría que el asunto no es así tan fácil. Yo me uno a las palabras del doctor Robledo. Esto es una cosa demasiado grave para darle tratamiento de simple mecánica electoral. Aquí hemos estado en presencia de la violación del derecho al voto. Además, las opiniones que el señor delegado de la registraduría da indica que ellos no están en la realidad nacional. La realidad nacional se dividió entre izquierda y derecha y como tal así fueron divididos en la registraduría. No importa quién haya inscrito los nombres, no importa quiénes fueran los nombres. Era evidente que la realidad política dividió entre izquierda y derecha y fuimos censados. Señor Gardiazabal, yo le agradezco el tiempo que usted le concedió a nuestros televidentes del programa La Noche. A ustedes muy amables y que ojalá el país se indigne más, bien indignados. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos nuevamente estaremos con el magistrado del Consejo Nacional Electoral. Está con nosotros Felipe García Echeverry. También tendremos a la representante de la Cámara, Angélica Lozano, ahora senadora electa de Colombia por el partido Alianza Verde, con una alta votación. Ella fue una de las congresistas que el pasado domingo también alertó sobre esta situación y ha anunciado acciones que piensa tomar frente a lo que considera que es un atentado también contra el voto secreto. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.